Un nuevo destino, una nueva historia por contar en Tierra Lejana Sur. Qué lindo que es poder propagar y conocer los valores de nuestra comunidad de Las Heras, conociendo las diferentes historias. Vamos a dialogar con Cynthia Elizabeth Quiroga. Ella es la primera profesora con dificultad auditiva, comunicadora e intérprete en lenguas de señas. Cynthia, bienvenida, gracias por esta apertura para Tierra Lejana. Gracias, Fede, por la introducción. Te agradezco este espacio. Gracias por presentarme. Mi nombre es Cynthia, soy nacida en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Tengo 38 años y a la edad de 22 años llegué a Las Heras embarazada. Acá estaba mi familia, así que acá me quedé a tener a mi hijo, a criarlo. Así que emprendí una vida, un camino de mucho esfuerzo y de trabajo sola, porque había decidido tener a mi hijo sola, así que me encontré con muchas sorpresas en el camino. Embarazada nadie te da trabajo, pero bueno, empecé haciendo lo que se podía por esa época, año 2009. Daba clases de apoyo escolar, era niñera. Así que todo el transcurso de mi embarazo me dediqué a eso y pude prepararme para recibir a mi hijo. Hoy mi hijo tiene 16 años, tenemos nuestra casita propia. Hoy ensamblamos una familia, hoy ya no somos más 2, somos 5. Así que nuestra vida acá en Las Heras ha sido de oportunidad y de mucha paz y tranquilidad, porque hemos encontrado en esta localidad, en este pueblo, la contención para una familia chiquita y a su vez hoy para que mi hijo, que es un adolescente, tenga contención y una buena vida. Así que bueno, encontré también en mi adultez el diagnóstico de la discapacidad auditiva, el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1, soy insulino dependiente. Así que estos diagnósticos me han llevado a transcurrir el camino del cuidado, el de la discriminación, el de la restricción, porque no tenía un poder adquisitivo para adquirir siempre a la alimentación saludable. He tenido muy buenos trabajos, he tenido trabajos forzados donde he tenido que trabajar muchas horas por muy poco dinero. Pero siempre pude salir adelante porque Las Heras ha sido siempre para mí, para mi hijo, una tierra de oportunidades. ¿En qué momento de tu vida surge ese diagnóstico en el que te cambió un poco la vida? El primer bueno, los dos, ambos, porque se pusieron de acuerdo, a la edad de 30 años, hacía un año que venía bajando mucho de peso, pero había comenzado un trabajo nuevo. En esa época trabajaba en Saturno Hogar, donde hoy se encuentra On City. Pesaba alrededor de 40 kilos y estaba muy flaquita, y bueno, fui por dolores abdominales, tenía dolores de parto prácticamente, y bueno, era una infección en el cuerpo muy grande, y ahí me diagnosticaron diabetes mellitus tipo 1 a los 30 años. Seguido a esto, hacía una semana había presentado todos mis papeles en el área de discapacidad por la hipoacusia neurosensorial, así que debuté con los dos diagnósticos en el mismo mes, lo que me llevó a una depresión muy fuerte, pero gracias a Dios en ese momento tenía trabajo, tenía una familia que me acompañaba y por sobre todo tenía a mi hijo, que en ese momento éramos los dos solos, y ha sido un enfermero, un amigo para mí. Él era muy chico, tenía 6 años, 7 años. Y ha sido la contención y tu fortaleza en ese momento. Fue mi motivo para salir adelante. No podía darme por vencida. Obviamente no lo pensaba como lo pienso hoy, cuando decía tengo que hacerlo, tengo que salir adelante, ¿qué voy a hacer con un bebé? Para mí era muy chiquitito, ¿no? Pero bueno, aprender a inyectarme cada día era lo que me preocupaba. Y bueno, hoy es una rutina de salud. Hoy me levanto, mido mi glucemia, me inyecto la insulina,
y empieza mi día. Pero a los 30 años este diagnóstico fue muy tardío, pues yo calculo que tengo desde muy chiquitita la diabetes mellitus, además de que mi hijo nació con más de 4 kilos, fue el bebé más gordo de la acera al nacer, pesó 4 kilos 800, y eso es un rasgo, una característica de la mujer con diabetes, tener hijos grandes. Así que el diagnóstico tardío hizo también que uno tenga ciertas dificultades. Uno cuando tiene un diagnóstico a tiempo, tiene un tratamiento a tiempo y una vida mejor calidad, mucho más saludable. Así que bueno, y con la hipoacusia fue demasiado tardío el diagnóstico. Yo nací con una fisura en el paladar y al año y medio me operan, como que se costura el paladar, y esta cirugía me dio muchas infecciones de oído en mi niñez. Y estas infecciones de oído rompieron un filtro que todos tenemos en el oído, y ese filtro lleva el mensaje al cerebro con claridad. Al no tener el filtro, yo recibía todos los timbres de voz y ruidos a la vez distorsionados. Pero por esa época yo no sabía que eso era hipoacusia. ¿Estando en Buenos Aires o ya acá? Estando en Buenos Aires. Yo tenía 8 años, bueno, hasta los 16 años viví con eso, creyendo lo que se me decía en mi familia, que como que yo no entendía, como que tenía un retraso, como que era pava, ¿no? Como que no prestaba atención. Y eso baja la autoestima totalmente, porque yo decía, pero si en la escuela voy muy bien, ¿cómo que no me da para...? Así que a los 16 años me fui con una excusa a la guardia y que me dolía el oído y me dijeron, bueno, hacete una audiometría, y ahí saltaron decibeles bajísimos. ¿Decidiste ir sola o acompañada? Sola, a los 16 años. En San Isidro, Buenos Aires, vos para sacar un turno tenés que esperar 3 meses por lo menos. Así que esperé 3 meses, cuando fui me hice la audiometría, salí llorando. Una porque no sabía qué se venía, y otra porque me dio la paz de que no era tonta, que era lo que se me había dicho siempre. Era un problema auditivo. Obviamente no tenía obra social y quedó ahí a los 16 años. Recién a los 30 años, cuando tuve un buen trabajo y obra social, me preocupé otra vez y dije, voy a ver qué puedo hacer con esto. Nunca imaginé que los decibeles de pérdida me lo contemplarían como discapacidad. Así que cuando a los 30 años retomé, había perdido muchísima audición. El derecho ya no percibía sonidos. Hoy ya no escucho nada del oído derecho. Escucho del izquierdo muy poquito, pero desde agosto del año pasado tuve COVID nuevamente y perdí mucha audición y permanentemente siento campanadas. Así que imagínate que escucho muy bajito y una campana encima, no comprendo casi. Y lo único que me resulta salvador de la situación siempre es la lengua de señas ahí. Así que mi familia ha tenido que adoptar el idioma como propio también, tanto mi hijo como mi esposo, mis hijastros, mis suegros, mi hermana, mis alumnos, todos usan la lengua de señas y para mí fue como una calma. Surge como una necesidad que tenía de comunicar. Sí, fue una necesidad siempre porque yo iba al hospital o iba al banco o iba a cualquier lugar de atención al público y era tener que ir acompañada porque no sabía cómo me iban a tratar, qué me iban a decir y no siempre había tolerancia al otro lado. Me han dicho desde lavate los oídos antes de venir. Discriminación. Sí, ¿para qué venís sola? Y no tenía autonomía ni independencia. Iba con un nene de 10, 12, la edad que tuviera mi hijo, y él tenía que escuchar y traducirme. Y muchas veces hoy le toca a mi esposo tener que ir conmigo, porque yo igual me pongo nerviosa todavía. Pero gracias a mi trabajo en la comunidad, hoy hay otra mirada. Hay mucho más respeto, mucha más tolerancia hacia las personas. Gracias a que se difundió la lengua de señas, hay mucha más tolerancia y más respeto. Empezamos en marzo de 2024, este marzo cumplimos 2 años, así que feliz, fueron 3 años de estudio y sigo porque la lengua de señas se actualiza, así que cada 6 meses, 8 meses yo vuelvo a recursar algunas especialidades de expresión o giros idiomáticos. Así que empecé
no me quiero equivocar, mayo del 2021, 22 casi. Es una carrera de 3 años y medio que yo hice en 2 años. Me formé en el Instituto EFATA, que está en Buenos Aires, y enseña a distancia. Y tuve profesores sordos, compañeros sordos y oyentes. Fue un trayecto de 2 años. ¿Por qué lo hice en menos tiempo? Porque cada nivel tenía como 15 días de receso. Y mucha gente se tomaba las vacaciones de verano y después volvía a arrancar. Yo seguía. Era Navidad, yo seguía cursando. Era verano, yo seguía cursando y lo terminé en 2 años. Soy un orgullo para mi institución. Soy una de las pocas personas con discapacidad auditiva en tener el título de intérprete. Es muy difícil recibirte de intérprete cuando vos no oís. Pero yo pude tomar mis tareas profesionales y mis exámenes a través de la subtitulación. Así que eso me ayudó a rendir. Siempre que he vuelto a cursar, mis profesores siempre dicen: es un honor tener a Cintia acá, ella se recibió teniendo hipoacusia y es un orgullo. Y yo escucho esas cosas y no digo que me engrandece, pero me llena de alegría y levanta mi autoestima de tantas veces que he sido dejada de lado. Para mí es un montón, es decir, gané respeto que años y años no sentí, no viví, ni siquiera en el entorno, en el núcleo familiar o en lo laboral. Muchas veces por mi audición quedé afuera de ascensos laborales. Por la audición he tenido problemas y yo quedaba como que no entendía. Me han dicho: yo te hablo y vos no me prestás atención, me ignorás. La verdad no te escuché. Y bueno, muchas situaciones que desprendían de este diagnóstico. Y hoy, conociendo la lengua de señas y mis derechos como persona con discapacidad auditiva, yo difundo esos derechos para generar el respeto. No se le puede decir a una persona: vos escuchás cuando querés, vos escuchás lo que te conviene. Entonces, hoy me hago respetar también. No permito más que me vuelvan a hacer ese tipo de comentarios. Es motivador tu historia de vida, Cintia. El ser parte de Tierra Lejana también hace que este mensaje pueda calar más profundo. Es hermoso lo que pasa con Tierra Lejana porque me lo habían ofrecido, desde la dirección me ofrecieron participar. Yo dije: no, ¿yo qué voy a poder aportar? Venía con el autoestima bajísimo y me dijeron: no, pero fíjate, el aporte cultural, ayudar a Fede en ciertos aspectos y esto y lo otro. Ay, no sé, bueno, empecé a probar, a incursionar y hoy soy una referente también de la prensa y para mí es un halago porque siento que no me lo merezco a ese punto, pero han llegado a mencionar a Tierra Lejana en la fiesta de la Estepa como referentes de estar cubriendo el evento. Y es importantísimo porque me encontré con una página que tenía un nombre hace mucho tiempo y la iniciaste vos con entrevistas y los aportes y hoy creció mucho en comunidad. Llegamos hasta Madryn con el tema de las notas, a Trelew, hacemos notas de Comodoro, hay muchos aportes y cuando veo un evento, obviamente se me conoce por la lengua de señas, pero todo me dice: qué bueno, Tierra Lejana, gracias por estar acá. Y no, es tremendo porque también me he tenido que enfocar en fortalecer el contenido, el aprendizaje, abocarme para hacerlo como corresponde dentro del marco de lo que uno informa, con la responsabilidad. Así que es un regalo que me han hecho poder participar y lo cuido y estoy trabajando para que siga creciendo. Así que también gracias a vos que me ayudás y me enseñás, porque también este era un espacio que había que cuidar. Así que ha sido un regalo para mí Tierra Lejana Sur. Tu aporte es muy valioso, Cintia, desde tu postura, desde tu posición, pero también con ese sentido tan sensible y humilde que tenés. Te cuento que tanto Tierra Lejana como mi taller Comunicadora de las Heras me ha dado la oportunidad de conocer algo que yo siempre quise. Yo cuando llegué a las Heras me intrigaba mucho, por ejemplo, el Círculo de Antiguos Pobladores. Trabajaba en Santa Paula, me acuerdo, por el año 2012, y conozco a la mayoría de los antiguos pobladores porque eran de ir al súper todo el tiempo.
Y Tierra Lejana me acercó a los antiguos pobladores y hoy soy, no digo que una más al grupo, porque estoy muy lejos de estar ahí, pero soy partícipe de los encuentros, de los desayunos, no solo desde Tierra Lejana, ¿no? Sino porque mi esposo es parte de los padres, mis suegros son parte del círculo y me invitan, no como referente a la prensa, sino por ser yo, por el afecto, y he llegado a este círculo tan valioso. Conozco historias como las que vos entrevistás, muy lindo, el acercamiento con el círculo es precioso y eso me lo regaló Tierra Lejana también, además de conocer muchas personalidades, muchos vecinos, en los eventos también. He podido aprovechar mi trabajo en la prensa y me he acercado a celebridades como Hernán Coronel de Malafama y enseñarle lengua de señas es un montón. Así que... Y recientemente estuviste con la vicepresidenta de la Nación, con la presidenta del Congreso Nacional. Yo estaba ayudando a Periódico La Sera en ese momento y la dirección me dijo, acompáñame, vamos a filmar. Y yo venía ya con los pies así porque había que ir presentable, fui de zapato, qué sé yo, ya habíamos caminado un montón, hacía frío. Bueno, bajé y me acerco con el micrófono y paso el enchufe y me dice, no, una foto, me dice la dirección del periódico. La vi a la vice ahí, una mujer hermosa, respetable, que me permitió acercarme también porque fue abierta, me vio y me abrió los brazos para abrazarme. Así que la saludé y le digo, ¿te puedo enseñar tu nombre en lengua de señas y tu apodo, tu rasgo característico? Sí, y lo difundió. Así que eso también fue importantísimo porque se dio a conocer que acá en Las Heras está el núcleo de la lengua de señas, somos el taller municipal y es el único en la provincia. En la provincia se dan capacitaciones cortas para atención al público, para funcionarios, pero taller municipal abierto a la comunidad, gratuito, es el único en la provincia. Así que para mí fue un orgullo poder difundir lo que hay en la localidad, el trabajo que no solo realizo yo, tengo una banda de alumnos atrás que me ayudan a difundir y van conmigo y me bancan en los actos, así que ya no es un trabajo individual. Mi misión personal se transformó en una misión colectiva, así que es hermoso el resultado de lo que ha hecho Tierra Lejana y lengua de señas en combinación. Y nosotros lo que tratamos de transmitir siempre son los derechos de las personas con discapacidad auditiva, lo que me concierne a mí también. La comunidad no ha tenido acceso al mundo laboral, estudiantil. A veces a las personas sordas las mandaban a escuelas especiales, pero no había un profe para personas sordas. Entonces era muy limitado. Y hoy nosotros difundimos los derechos de las personas sordas y que la lengua de señas es su idioma natural. Con estos mismos alumnos que te hablo y que hoy pasamos los 200 referentes, los 200 alumnos hemos pasado, que asisten hoy, asisten 100 personas. Pero hay 200 que cuando hay un acto o hay un evento van cayendo alternadamente y participan. Hemos hecho abecedarios gigantes y a modo de tarea social los donamos a instituciones educativas. Hay 10 establecimientos que cuentan con abecedarios del taller Comunicadores Las Heras. Así que esa fue nuestra tarea social, la misión colectiva y además de generar el respeto a la comunidad sorda. El respeto que sería que la lengua de señas se difunda, que sean ellos los protagonistas cada vez que hay un evento, un acto o lengua de señas o una canción en señas, ellos tienen que ser protagonistas, difundir sus derechos para que puedan acceder al mundo laboral, social, a la salud, a una carrera. Así que nuestro trabajo no es limitado, tratamos de abarcar lo mayor posible que se pueda. Hoy, por ejemplo, se está dando una capacitación en una entidad provincial de salud y es un orgullo que nuestro hospital local sea el primero de muchos en tener. Yo creo que son más de 40 personas que se están capacitando. Así que nuestro hospital va a tener desde personal administrativo, admisión y cirugía capacitado en lengua de señas. Así que este es un cambio importantísimo porque otras entidades van a ver este cambio, van a ver este recurso y lo tienen que aprovechar.
Hay mucha gente que se acerca a aprender por curiosidad, por materia pendiente, por depresión, porque no estaba haciendo nada en su casa y dice, bueno, voy a ver. Y han encontrado en el taller una comunidad de contención, de amistad, y tenemos constantemente vienen personas sordas y personas hipoacúsicas. La hipoacusia es la que tengo yo, son personas que van perdiendo gradualmente la visión y están en este proceso de aceptar la pérdida. Así que encuentran una comunidad donde son respetados. El hipoacúsico encuentra un oyente que lo respeta, lo valora y lo pone protagonista. Algo que hace mucho tiempo no se vive, porque siempre que vas a un lugar te tratan mal por no ir o te dejan de lado, no, porque vos mejor no vas a funcionar porque no escuchas bien. Y el sordo cuando va es el protagonista del evento. Tenemos varios amigos sordos, entre ellos Hernán, Catriel, Fabián, Claudia. Cuando van a visitarnos al taller son referentes importantes. Los chicos están alocados, felices, se abrazan, es una comunidad muy linda. Así que Las Heras tiene este valor, esta identidad, y yo estoy orgullosa de ser una referente de todo este proceso de cambio en la perspectiva de la comunidad. Y en Las Heras sos la primera profesora con dificultad auditiva. Sí. Soy la primera comunicadora, la primer profe con discapacidad auditiva. Esto es lo que exige un poco también la comunidad sorda, que la persona que enseñe tiene que ser sorda. Los sordos, la comunidad, creen que sienten que este es el único trabajo que ellos pueden hacer. Entonces, cuando viene un oyente a enseñar, y es como hay un poco de celo de cuidarle y guardar lo suyo. ¿Qué pasa con el hipoacúsico en mi lugar? Yo vivo la discapacidad auditiva y comprendo tanto el idioma en LSA, que es muy diferente al español, se habla como en voz pasiva, como pronunciando yo bailar, yo cantar, mañana yo ir. Y el español nuestro que nosotros manejamos. En cambio el oyente hoy tiene un poco esta dificultad de no está bien visto. Pero en realidad desde mi lugar siempre digo que cuanto más sepamos, mejor va a ser mi calidad de vida. Así que no es que me opongo, pero trato de difundir también el derecho que me pide la comunidad de que siempre sea una persona con discapacidad auditiva. Hoy se puede decir discapacidad sin tanto peso. Capaz tiempo atrás a mí decirme discapacitada me afectaba. Yo sentía que hay personas que sufren mucho más en su salud para considerarme discapacitada. Pero la realidad es esa, los decibeles de audición son rangos bajísimos, la pérdida es tal y irá progresando así también, irá bajando más con la edad, con la salud. Todos vamos a perder un poquito de audición por la edad, por la salud, por el trabajo. Entonces empecé a asumir que era lo que me tocaba, vivir con discapacidad, y creo que hoy ya lo puedo decir con orgullo. La discapacidad me ha regalado todo esto que me dio la lengua de señas y ya es una aceptación y un vivir con mucha más paz. Hoy estamos en tiempos de mucha tecnología y se hacen estudios que no se hacían antes cuando uno nacía. Hoy a la primera semana de vida se prueba si los bebés oyen o no. Creo que en la primera semana de vida se hacen audiometría de otra manera que la de adultos. Pero siempre a la menor señal hay que acudir a hacerse una audiometría. Los estornudos, la congestión, todo lo que es nariz, garganta, todo esto está conectado al oído. Cada congestión nos puede hacer perder audición. Lo que fue la época del COVID en pandemia, hay mucha gente que quedó sorda. Más allá de que hay otros que perdieron el gusto, otros el olfato, y mucha gente quedó sorda o perdió audición. Entonces siempre a la menor señal, en el trabajo siempre usar protección, en casa darte cuenta que si tenés la tele muy alta y es una señal de que estás escuchando menos. La edad también tiene mucho que ver, a veces parte de la salud del humano, después de los 60, 70, empezar a levantar la voz porque no se oye. No vas a ser menos persona por usar un audífono o un implante coclear,
Yo tengo que usar audífonos, pero no tuve adaptación. No tuve acá en las eras, por ejemplo, alguien que me ayude a adaptarme. Me generaba mucho cansancio auditivo, mucho dolor de oídos, entonces opté por la lengua de señas. Y que se acomoden los demás a mí. ¿Viste? Siempre dice, hay que incluir. No, ahora ustedes vengan a incluirse. ¿Por qué no siempre nosotros? No. Así que hay que estar atentos a estas señales y hacerse audiometrías una vez al año. Es desde lo laboral, un preocupacional, siempre te van a pedir audiometrías. Justamente cuidar la audición, no se recupera la audición una vez perdida. Así que es importantísimo. Hay implantes cocleares, pero tener conciencia de lo que es una cirugía casi al cráneo es una dimensión importante. Así que cualquiera que goce de salud auditiva, cuidar esa salud auditiva porque la audición se pierde y no se recupera. ¿Qué días y horarios son los talleres? Bien. El taller municipal de lengua de señas se dicta los días martes y miércoles. Hoy mis alumnos están cursando desde las 14 horas hasta las 19, los 2 días, pero ya estamos casi finalizando el primer tramo del año. Finalizamos la primera semana de junio, así que va a haber inscripciones recién en agosto. No es que la gente se puede incorporar todo el año. Nosotros empezamos en marzo y el vocabulario va avanzando, de tal manera que si no viste el anterior, el que sigue se te va a complicar. Entonces, hay un orden. Marzo y agosto siempre hay inscripciones. Así que esperamos a la comunidad que participe. ¿Y a partir de qué edades? A partir de los 8 años, no por un tema de discriminación, es porque a los 8 años uno ya tiene más agilidad para tomar nota y pasa esto en el taller, hay que tomar notas sobre las imágenes y por ahí a menores de 8 años yo les hago un taller aparte. Este año no se pudo hacer, pero hago un taller de niños, hasta sirvo la merienda, Fede. Se les enseña con canciones, una modalidad diferente para que sea más instructivo y dinámico para ellos. Así que a partir de los 8 años, sin límite de edad, mi alumna más benjamina tiene 72 años. Tengo una abuelita de 72. Mi suegra es una de las alumnas, por ejemplo. Hay alumnas mayores que han agilizado mucho el tema de la articulación, la artrosis y demás. Ha sido una especie de kinesio. Todo este tema de practicar le ayudó mucho a restablecer el dolor que tenían en las manos. Tengo abuelitas que desde lo cognitivo me dicen, tanto practicar, yo siento que mejoré mi memoria. Y es genial, porque a esta edad ya no tenían mucho que hacer en casa, al frío, ya no pueden caminar. Tengo una que viene con su sillita, su bastonzón, así, y viene y participa y le encanta la hora de clase y se queda al siguiente grupo y así. Porque es el espacio que encontraron donde están en contención, en compañeros. Así que de los 8 en adelante, sin límite de edad, en agosto inician las inscripciones, es gratuito y se cursa una vez por semana, dura 1 hora y 20. Cintia, qué interesante la historia contada en primera persona por alguien que contribuye y hace por nuestra sociedad. ¿Cuáles son los proyectos a futuro o qué esperás que pase con este ámbito? Mirá, mientras vos hablabas, yo miraba para atrás y vos me haces mirar al futuro. Yo quisiera que se pueda seguir difundiendo lengua de señas, que las personas con diabetes mellitus, como en mi caso, tengan acceso a la medicación. Me ha pasado desde hace mucho tiempo por ahí no tener acceso a la medicación, que es diaria, por falta de insumos, por la situación económica del país, pero que las personas sordas sigan teniendo su lugar desde la lengua de señas, desde las comunidades, que abarque más entidades que quieran participar. Yo estoy yendo gratis prácticamente a las instituciones a enseñar. Hoy estoy con 5 o 6 grupos en la Casa de Altos Estudios enseñando. El 7º grupo es de personas con discapacidad. Viene el profe Hugo Lizarraga, me trae personas adultas a aprender. Les enseñamos hábitos de responsabilidad, de horario, de comprensión, de realizar la tarea, el trabajo. Enseño en la institución
de salud en el Hospital Distrital Las Heras. Ahí tenemos 2 grupos de atención al público, admisión y cirugía. Después también enseño en truncado, voy una vez a la semana todos los jueves. Así que mi trabajo es todo el tiempo, todos los días. Y lo que espero de todo esto es justamente que se sigan abriendo puertas, que se sigan abriendo instituciones que quieran participar. Hoy, por ejemplo, fui a un jardín y es hermoso ver a los chicos copiarte haciendo el himno nacional argentino y entender por qué hacerlo con las manos. Y es hermoso. Miro para atrás y miro cuántas veces estuve desempleada, cuántas veces no tenía para comer saludable y no me quedaba a comer arroz blanco, que como diabético no podés. Muchas veces, si miro para atrás, veía la cantidad de horas que me iba de casa para trabajar y dejar a mi hijo solo, y gracias a Dios jamás le pasó nada. En pandemia, el único trabajo que se podía hacer era limpiar, y yo era la referente de la limpieza en la localidad. Limpiaba supermercados, limpiaba locales, almacenes, limpiaba hasta la funeraria, me acuerdo que limpiaba. Era la única que tenía trabajo y salía a trabajar. Tuve esa bendición de decir, tengo trabajo en pandemia, era muy difícil. Y mirar toda esa dificultad y mirar toda la necesidad o la paz también que tuve, porque éramos 2 nada más. Pero hoy, me pasa ir a un lugar y que la gente me mire con una sonrisa y yo no sé si porque me creen famosa o hay gente que me dice, yo te conozco a algún lugar, pero no sé dónde. Y le digo, capaz que me vio en la terminal, dije yo. Sí, te vi en la pantalla, me dicen. Veo estas 2 vidas que tuve, ¿no? La de cuando no tenía un título profesional, donde salía a rebuscármela, y hoy teniendo este título y este respeto, y la verdad sí vale la pena a veces mirar para atrás y valorar todo lo que tenemos. Y cuando vos preguntás por el futuro, y mirá, ahora no me alcanzan las manos para marcar otro tiempo, pero qué lindo poder seguir avanzando y que esta misión, que hoy es colectiva, siga creciendo. Así que no, planeo seguir trabajando, planeo seguir yendo ad honorem como voy a todas las instituciones, planeo seguir enseñando hasta que mi audición se apague. Yo voy a seguir mientras todavía pueda modular bien, porque a veces explico, chicos, si a veces hablo mal, entiendan que yo ya no me escucho. Yo me escucho pero muy bajito, muy lejos, y soy consciente que a veces digo cualquier cosa, a veces mi cerebro me engaña y yo quiero decir, por ejemplo, parate derecha, parate derecho, y digo parate sentado, y la gente se queda como cuadrando, y cuando yo los veo que hacen esa cara me doy cuenta que dije cualquier cosa, pero es parte de la hipoacusia. La hipoacusia es neurosensorial, quiere decir que el cerebro trabaja. Muchas veces yo veo imágenes y no están emitiendo sonido. Me pasa de ver un video de alguien con una pala y yo escucho la pala, pero la imagen está sin sonido. Así que es el cerebro, y muchas veces mi cerebro me pasa segundos más tarde lo que alguien dice. Así que puede ser muy divertido a veces y a veces bochornoso, pero bueno, es esta mi realidad de vivir con hipoacusia, y haberla aceptado me lleva a reírme de ciertas situaciones. Gracias por compartir tu historia de vida, por animarte a este diálogo con tu casa, con tu espacio, que es Tierra Lejana también, que muchas veces no es sencillo el poder estar del otro lado y en primera persona contar la realidad que nos toca. Yo te agradezco porque no dejas de ser motivación y ejemplo para tantas personas que puedan ver esta entrevista, así que infinitamente gracias. Bueno, Fede, déjame agradecerte y agradecer también esta tal vez sea mi única oportunidad de hablar en primera persona. Agradecer a mi familia maternal. Si bien hoy no tengo una relación muy cercana con la familia maternal, agradecer por ser parte de mi vida a mis otros 5 hermanos. Han tenido también una función en mi vida importante. Déjame agradecer a este núcleo que ha sido importante para poder entender mi vida.
Agradecer a la familia ensamblada que tengo hoy, a mi marido, que ha hecho un trabajo fenomenal en el sentido de levantarme siempre, a mis hijastros, que han sido la base fundamental para que todo funcione, son ellos los que te aceptan también, a mi hijo, a mi compañero, mi enfermero, mi consejero, ha sido mucho más adulto y maduro que yo. Él es el que ha estado conmigo desde que nos quedamos solitos hasta que empezamos a construir nuestra casa. Él ha vivido la experiencia de tener que mudarnos a casa sin gas, con muchas faltantes, y hoy él vive en paz, en tranquilidad, porque yo soy feliz, somos felices los 5, así que déjame agradecer mi contención familiar, agradecer a mis suegros. Yo soy